Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada con 13 grados de temperatura. Baja sensación térmica, pero realmente no tan frío como se había anunciado, por lo menos para salir ahora de los hogares. Saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Vamos a repasar, antes de comenzar con el desarrollo informativo, con el pronóstico del tiempo de meteorología, que les digo que viene de frío, como decíamos. A los 13 grados de hoy, bueno, vamos a llegar 15 grados sobre el mediodía. La máxima de esta jornada, el cielo va a estar nuboso y cubierto con algunas precipitaciones aisladas para esta jornada. ¿Qué pasará mañana jueves? Relativamente similar, aunque un poco más frío. 9 y 14 las temperaturas extremas para el área metropolitana. El cielo estará también algo nuboso, con periodos de cubierto y también algunas precipitaciones aisladas. Decirles que además las temperaturas son estas, pero las sensaciones térmicas en principio serían más bajas en esta ola de frío, que este aviso que emitió meteorología. Y el viernes similar, más frío aún, las temperaturas extremas 7 y 12 grados para el área metropolitana. También el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto y seguramente para el fin de semana se prevén temperaturas aún más bajas. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando más adelante tiene que ver con el paro de COPSA, que se extiende. Recuerdan que había comenzado un paro sorpresivo el lunes. Bueno, se sigue extendiendo el paro por la falta de acuerdo y falta de respuestas ante los adeudos reclamados por los trabajadores. Y este mediodía se analizará si hay un paro general del transporte por esta situación. También noticias de campaña, hoy porroteos de campaña, porque ante las declaraciones del precandidato por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, que dijo que el país está frenado y que mucha gente se está quedando por el camino. Esto le fue respondido por el precandidato blanco, Álvaro Delgado, que le respondió y defendió la el accionar del gobierno. También datos de encuestas, una nueva encuesta de equipos consultores realizado durante los últimos días de abril indica que 43% de quienes irían a votar apoyarían al Frente Amplio, mostraron simpatía hacia el Frente Amplio, vamos a decirlo correctamente, 29% por el Partido Nacional, 7% por el Partido Colorado, otro 3% por Cabildo Abierto y 2% por otros partidos. Esta encuesta que vamos a estar desgranando más adelante. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando sobre el cierre de algunas industrias que se ha registrado en los últimos meses, concretamente en el mes de mayo. Y bueno, justamente además en el interior vamos a poner foco, porque en la empresa láctea en Nueva Helvecia, en Minas, el cierre de la planta de Minas de la Fábrica Nacional de Cerveza. Y vamos a estar hablando con dos de los trabajadores sindicalizados, Enrique Méndez, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. ¿Cómo viven esta situación? ¿Qué alternativas tienen los trabajadores? Y si es posible revertir el cierre de las plantas. Algunos de los temas que vamos a compartir, 8:30 de la mañana. ¿Qué pasa ahora en las calles de Montevideo? Bueno, vamos a abrir las ventanas hacia las calles con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no, @IMTránsito, @MBDTransporte, para seguir en tiempo real a través de las redes sociales. Cargadita ahí la mañana con el tránsito, pero ya les adelantamos de cualquier manera que Minas, desde Guayabos hasta Rodó, va a estar cortado hasta las 2 de la tarde. Pablo de María, entre 18 y Colonia, el cierre será hasta las 7:30 de la tarde. Francisco Araucho, entre Silvestre Blanco y Rivera, el corte será hasta las 5 de la tarde. Y Francisco Anzani, entre Ramón Anador y Leguizamón, el corte será hasta las 13 horas por trabajos de hormigonado. Y hubo mucha actividad en el Parlamento con proyectos relativamente significativos o muy significativos, porque con votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto se aprobó en Comisión del Senado el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, que obligará a los canales de televisión a ceder 60 minutos de propaganda diaria gratuita en campaña, además en horario central. El nuevo articulado además incluye un incentivo económico para las listas encabezadas por mujeres, y esto fue votado por el Frente Amplio, por el Partido Nacional y el Partido Colorado, no Cabildo Abierto.
Los partidos vamos a estar obligados a ser mucho más exigentes y rigurosos en la registración de nuestros gastos e ingresos, y además hay limitaciones para los aportes que podemos recibir y obligaciones de registrar quiénes son los que hacen esos aportes, y porque luego hay instrumentos, se plantea un control, o sea, los partidos estamos obligados a hacer nuestros estados contables y estos a ser auditados por la Corte Electoral. O sea que allí ganamos en transparencia, ganamos en igualdad, porque la ley establece que la publicidad televisiva deberá tener el mismo precio para todos los partidos políticos, y además que todos los partidos políticos vamos a poder acceder a minutos gratuitos de publicidad en los canales de televisión que no tendrá que pagar el Estado, y esto es una mejora del proyecto en relación a lo que venía de diputados. Esos minutos van a ser 100% gratuitos, no tendrá que el Estado pagar por ellos. Y hay un tercer aspecto que nos parece también muy importante, es que se aprobaron dos normas que establecen un apoyo económico adicional a las listas que son encabezadas por mujeres y a los partidos políticos que eligen mujeres como parlamentarias. Según averiguó MBD Noticias, la obligatoriedad de ceder 60 minutos diarios de TV en total a los partidos políticos fue consecuencia de que el Frente Amplio propuso desglosar el artículo 12, lo que permitió modificar la redacción aprobada en la Cámara Baja. El apoyo del Frente y de Cabildo Abierto a estos cambios dejó en minoría a los partidos tradicionales, que hace 2 semanas habían acordado cambiar el texto para que los canales se dieran 5 minutos gratis una sola vez antes de cada elección. Y sobre este tema, el senador blanco Jorge Gandini explicó por qué no votaron esta ley, este proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos, por considerarlo confiscatorio y anticonstitucional. Agregó que esta disposición va a perjudicar económicamente a los canales y no descartó que el presidente de la República pueda aplicar un veto parcial al mismo. Tienen que donarle a nosotros, los políticos, 10 minutos por hora en horario central durante 6 horas cada día, durante 30 días en cada campaña. Eso lo tienen que hacer los canales abiertos, los canales cable, los canales por señales, todos en todo el país en esas elecciones. Nosotros no compartimos, propusimos un cambio, un aditivo, que lo que establece es que los canales den 5 minutos por candidato por una sola vez para un mensaje. ¿Por qué no lo comparten, Gandini? Porque lo van a pagar los que lo emplean a usted. Y los políticos no tenemos que financiarnos de la actividad privada. Eso tiene un costo muy importante, varios costos. Primero porque para darnos esto, hoy la ley de medios establece que por cada hora puede haber un máximo de 15 minutos de tanda. Establece que eso pasa a 20 minutos de tanda, la mitad de la cual es publicidad política gratis. Entonces, va a haber menos televidentes, va a haber menos avisadores privados porque hay menos televidentes. Gandini también dijo que a estos potenciales perjuicios a los canales de televisión se les debe sumar la imposibilidad de que los organismos públicos les compren publicidad en tiempos electorales. El martes que viene, el texto será votado en el plenario del Senado y luego deberá volver a la Cámara Baja. Justamente Gandini hizo referencia al proyecto de ley de medios, que ya tiene media sanción, y sobre este tema se refirió el líder del Partido Independiente y precandidato presidencial por esa fuerza política, Pablo Mieres, que dijo que el proyecto que había sido aprobado en diputados era mejor que el que se aprobó en el Senado, porque no incluía el aditivo de Cabildo Abierto acerca de garantizar lo que tiene que ver con la imparcialidad de la información. Tildó a ese agregado de autoritario y no definió cuál será su postura cuando el asunto vuelva a la Cámara Baja, que el próximo martes, como decíamos, va a ser considerado. Y lo que se iba a cambiar, o mejor dicho, lo que se cambió en diputados el año pasado o el otro, iba en la dirección correcta. El problema es que en el Senado, a las corridas, se agregó ese artículo que nosotros rechazábamos categóricamente porque es un artículo que afecta la libertad de expresión y la libertad de prensa. Es un artículo realmente de corte autoritario desde nuestro punto de vista. Ahora, ¿qué vamos a hacer el martes? Porque el problema que tenemos reglamentario es que el Parlamento, la tercera Cámara tiene que votar el rechazo o la aprobación. Bueno, es un tema que tenemos que evaluar, faltan unos días todavía. ¿Tiene una postura personal? El problema es que si no se vota esta ley, nos queda la pésima ley que está existente
Y bueno, entonces capaz que el tema es qué pasa con ese artículo luego. Y bueno, ojalá de alguna manera ese artículo desaparezca, porque es un artículo totalmente negativo. Nosotros no estamos en el Senado, lamentablemente, y bueno, ahora nos toca en diputados marcar la diferencia, y probablemente el saldo es, hay que cambiar la ley, pero ese artículo hay que buscar la manera de que desaparezca. Y vamos a temas gremiales, como habíamos anunciado en los adelantos. El sindicato de COPSA resolvió extender hasta esta jornada el paro de sus actividades iniciado el lunes por el pago de adeudos del mes de marzo. Le adeudan 45% de los haberes. En este mediodía va a haber una reunión con la Unión de Trabajadores de Transporte para evaluar si extienden el paro a todo el sector. Nosotros ahora tenemos marcamos de vuelta el paro 24 horas en función a que tuvimos una respuesta negativa por parte de las autoridades en el día de hoy, que no encontraron la solución y no habíamos tenido comunicación por parte de la empresa. Este miércoles a las 12:30 el sindicato tendrá una reunión con la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte para decidir si se realiza un paro general del transporte. Si no hay una respuesta clara y el pago total de los adeudos salariales que mantiene la empresa de este mes, y bueno, reafirmando que el mes siguiente no va a volver a ocurrir esto, se podrá tomar o no la medida. Esperamos que el Ministerio interceda, el Ministerio de Transporte. Hoy estuvimos con el director nacional y para que bueno, trate de tener un diálogo con la empresa y que la empresa pueda lograr hacer frente a sus adeudos. Y seguimos con el tema del transporte, pero desde otra óptica, y esta óptica la trae nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buenos días para todos. Nosotros nos encontramos en el Ministerio de Transporte porque a las últimas horas se comenzó a delinear un protocolo que atiende las situaciones de acoso y abuso sexual a las unidades de transporte. Ayer una reunión muy importante donde participaron las empresas, también los trabajadores, y hubo asesoramiento de InMujeres. Y para ampliar toda esta información estamos con José Hernández, el coordinador del área metropolitana. Gracias por recibirnos. Hernández, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Son muchos los casos que se denuncian? Bueno, a nivel del Ministerio de Transporte de las Públicas nunca hubo y no hay un protocolo de acción sobre cuando ocurre un caso sobre una unidad de transporte, más que nada el tema del acoso, ¿no? Esta iniciativa viene en base a una necesidad real, un tema que es latente el día a día y que bueno, creo que el Ministerio estaba en el debe en tal sentido. A partir de ahí fue que empezamos a trabajar. Denuncia en sí no es mucha la cantidad que nos llega, en sí en forma personal, y lo vemos a nivel de redes en general. Creemos que realmente la mayoría de los casos no se denuncian, o casi ninguno se denuncia, y son situaciones realmente que son cotidianas, pero como por ese lado no se denuncia, como te decía anteriormente. Empezamos a trabajar en el caso, ya tuvimos una reunión con Mónica Botero, la encargada del Instituto Nacional de Mujeres, la cual nos planteó y nos está sonando lo que es la parte jurídica de todo esto, y bueno, también mantuvimos una reunión con las empresas, representantes de la empresa y trabajadores, en lo que respecta, en este caso, a los servicios suburbanos, que es donde se genera la mayor cantidad de problemática en tal sentido, ¿no? Aglomeraciones, son viajes más cortos, y bueno, allí se genera este tipo de casos, los cuales la idea es trabajar en forma común, generando un criterio en común entre todas las empresas para, bueno, dar a entender o sugerir a las víctimas qué hacer cuando ocurre un caso de tal estilo. Y también sugerir a los trabajadores, en tal sentido el transporte de pasajeros, también cómo asistir a la víctima. Algo que al día de hoy a nivel del Ministerio no hay, por eso estamos trabajando en el caso. ¿Qué tipo de situaciones se constatan en la diaria? Los casos más que nada, ya te digo, no tanto a nivel de denuncia, sino en el mano a mano, bueno, casos de manoseo, expresiones verbales, gente que se ha masturbado sobre las unidades, situaciones que llevan, bueno, a ni hablar de una complejidad muy importante y gente realmente muy desubicada en el hecho de estar allí sobre la unidad de transporte haciendo ciertos hechos. Situaciones que llevan que deban tomarse medidas y debe hacerse algo que, como te decía anteriormente, el Ministerio nunca tuvo un protocolo de acción. Hay algo bueno con respecto a suburbanos, es que, por ejemplo, el 82% de las unidades de transporte tienen cámaras. Eso ayuda y es fundamental para, por lo menos, el reconocimiento facial de la persona.
más la denuncia de la víctima, más lo que es también el hecho de que hayan testigos, ello indudablemente lleva a que pueda generarse un proceso judicial también. ¿A futuro se puede ampliar a todas las unidades de transporte? Estamos empezando lo que corresponde a nuestra área metropolitana, suburbanos. Indudablemente hay que llevarlo a nivel nacional, pero vamos paso a paso en algo que el Ministerio nunca tuvo. Es increíble que el Ministerio de Transporte de la Pública nunca tenga un protocolo de tal sentido. Era necesario y estamos trabajando más de ello y esperemos que ya prontamente esté pronto. ¿Aprobado el protocolo? ¿Se va a hacer una campaña de sensibilización para dar a conocer todo? Exactamente, la idea es mostrar, es sugerir cuál es el mejor método adecuado para que todo llegue a buen fin en el sentido de que esto no siga ocurriendo, de que los autores de los hechos se den cuenta de que realmente la gente está capacitada para ello, cómo organizarse, no generar un problema, más problema dentro de la unidad cuando ocurre este tipo de hecho, ¿no? Estamos hablando de gente inadaptada, gente realmente desubicada, que puede generar otro tipo de hecho en ese momento, por lo tanto es importante ya sugerir de cómo actuar tanto la víctima como el trabajador. José, lo aprovecho a consultarle si están preocupados a las próximas horas por la situación de COPSA, a las próximas horas se puede resolver si el paro se extiende a otras ramas del transporte. La verdad que estamos preocupados, más que nada lo que ocurrió el pasado lunes, ¿no? Realmente una situación que a todos nos llamó de sorpresa. Faltó el servicio de la nada, estamos hablando de COPSA cubre 46% de los servicios. Indudablemente fue una medida sindical y tienen todo el derecho a hacerlo. Ahora en este caso hay un gran porcentaje de las unidades que están pasando igual, que están trabajando, más que nada los sesionistas. Y a nivel de los trabajadores pedimos que también se concrete pronto una solución. ¿Qué expectativas hay de las próximas reuniones que está teniendo el Ministerio, con la empresa, con el Ministerio de Trabajo también? Sí, es algo que se está manejando desde la Dirección Nacional de Transporte, pero viene en buen término, realmente ya hay en camino una solución, no definitiva, pero una solución que realmente era necesaria hace mucho tiempo atrás. Es una problemática que no viene de ahora, esto viene de muchos años, que se ha ido incrementando y esperemos que llegue a buen puerto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, tenía la palabra de José Hernández, el coordinador del área metropolitana, a propósito de este protocolo que se está elaborando y que va a quedar pronto las próximas semanas, y además una evaluación de la situación de COPSA a raíz de las actividades y el paro que está desatando los trabajadores. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguiremos de cerca esta situación. Recordar además un número muy importante, porque acá en Montevideo sí existe para el transporte colectivo urbano un protocolo ante casos de acoso o de violencia sexual en las unidades vinculadas al transporte. Se puede llamar al 1950-5050 y también está a disposición a través de la app de STM para hacer denuncias de cuando una se siente violentada en el transporte capitalino. 1950-5050 es el número y lo pueden encontrar si no en la web. Vamos ahora a otros temas que tienen que ver con campaña electoral, que empiezan esos idas y vueltas entre precandidatos. En el caso del precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, dijo que el país está frenado y que mucha gente se ha quedado por el camino. Criticó la gestión de seguridad, pero también la política salarial de este gobierno. El gobierno dijo que en el año 24 iba a mantener los salarios al nivel del año 19. Y tiene razón, está bárbaro. Ahora, ¿qué pasó todos estos meses, todos estos años que pasaron? Ese agujero se siente. Porque, a ver, algunos se pueden levantar, hay otros que cayeron de pico y no se levantan. Si yo tengo que el año 19 tenés un nivel salarial determinado y el gobierno acertadamente y lo logró, dice, bueno, lo vamos a recuperar en el año 24, cosa que al final se concretó. En el medio, ¿qué pasó? Y quedaron por el camino un montón. Y hoy los tenés ahí. Y a su vez tenés seguridad. Yo me remito solamente a los titulares de los medios en los que ustedes trabajan. Las cifras del observatorio no dicen que el país está peor. Pregunten a la gente. Solo pregunten a la gente cómo se siente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los barrios? Solo digo eso, pues no es una cuestión de número. Acá hay un tema de la calidad o de la forma como las cosas se están dando. Yo qué sé. Qué triste será el día que nos acostumbremos a escuchar que los niños aparecen baleados en los barrios, ¿no? Ante esto, el precandidato blanco Álvaro Delgado le respondió a Orsi y defendió al gobierno. Dijo además que, tras escuchar las declaraciones de Orsi, lo desconoció. Las internas empiezan a condicionarle y cuando lo empiezan a correr por izquierda, sobre todo los sectores más radicales que apoyan a la otra precandidata, seguramente lo condicionan en el cambio del discurso. Pero es un tema de él. Una vez más,
hoy parecía un jinete del apocalipsis, ¿no? Que está todo mal y que el país se cae a pedazos. Y en realidad hay que abrir la puerta y chocarse con la realidad. Él tiene que chocarse con la realidad. Sé que a veces es como con el video, es una verdad incómoda, pero la verdad es la única realidad. Y uno podrá gustarle más que haya obras que durante años se reclamaban y este gobierno la hizo, o le podrá gustar más o menos que este gobierno, donde la gente quiso cambiar en 2019, encaminó el tema de seguridad, encaminó el tema económico, ordenó la casa, puso el país de pie, hizo reformas que se estaban esperando y además administró 5 crisis, empezando por la pandemia, que nos salieron 4.500 millones de dólares, y sin embargo hoy tenemos menos de la mitad de inflación, tenemos el salario real promedio más alto de los últimos 50 años, creamos 80.000 puestos de trabajo, tenemos la mayor cantidad de personas trabajando en la historia del Uruguay, tenemos 3 puntos menos de informalismo, según 50.000 personas más del Banco de Previsión Social, 20% más de inversión, más exportaciones, la mayor calificación económica en la historia del Uruguay de los organismos internacionales. Esta es la realidad. Y también Delgado desmintió las versiones que indicaban que escogería, en caso de quedar en segundo lugar, a Laura Raffo como compañera de fórmula, en caso de que ella obtenga por lo menos 30% de la votación en la interna. Dijo que se va a valorar el día de la interna en base a lo que hayan recibido de aprobación cada candidatura, pero que no hay una paramétrica establecida para definir quién acompañará en la fórmula blanca. La verdad que no sé de dónde salió, parece una paramétrica eso. La verdad las fórmulas no se hacen por paramétrica. No es verdad, no es verdad. Hay que ver cómo votan cada uno de los candidatos y sectores del partido. Eso es un dato de la realidad importante. Cómo vota cada sector del partido hay que ponderarlo. En el 2019 fueron otra la lógica, en el 2014 fue otra la lógica, se abroquelaban los dos sectores. En el 2019, Luis Lacalle Pou eligió a alguien que no estuvo en ninguno de la competencia de la interna, eligió a la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, porque tenía margen que le daba el caudal de votos y la ponderación de cómo lo habían votado él, con una diferencia como para tomar esa decisión, pero acordada con los demás sectores, que es muy importante porque la segunda variable, además de la ponderación, es que tenga que abroquelar a todo el partido que se sienta parte del proceso de decisión. Por su parte, la precandidata blanca Laura Raffo dijo que no es el momento de hablar de fórmula, se diferenció de Delgado en ese tiempo y hay que seguir escuchando lo que dice la gente. De todas maneras, aseguró que tras las elecciones internas se le deben dar a su electorado una fórmula que exprese la unión del partido. Vivimos la política de una manera diferente, no hablamos de fórmulas, de porcentajes, nosotros hablamos de la gente, de los problemas que tiene la gente, de cómo solucionarlos y de cómo lograr que cada uruguayo sea lo que quiere ser, haga lo que quiere hacer, cumpla sus sueños, desarrolle todo su potencial. Y con esa mirada, bien centrada en los uruguayos, es que estamos recorriendo todo el país, que estamos hablando con cada uno de ellos y que venimos creciendo como movimiento político. El uruguayo el 30 de junio tiene un poder muy importante, que es elegir qué tipo de persona puede ocupar la presidencia de la República. Y ese poder está en todos nosotros. Entonces, después de que los uruguayos ejerzan el poder del voto, nosotros con mucha humildad tenemos que ver lo que los uruguayos dijeron, lo que los electores blancos dijeron y, por supuesto, darle a todos nuestros electores una fórmula de unión de todo el partido que nos ayude a generar un segundo gobierno de coalición y a cumplir todos estos proyectos y esta mirada de un Uruguay al futuro que tenemos nosotros. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, en un acto realizado en Barros Blancos, hizo un llamado a recuperar la dignidad, el camino de la dignidad en Uruguay. Además, dijo que el Estado debe volver al territorio para transformar la vida de las personas. Porque lo que tenemos que hacer es recuperar el camino de la dignidad para el Uruguay. Es terrible tarea la que tenemos. No estamos hablando de unas elecciones. Estamos hablando de una decisión de todas y todos los uruguayos que va a determinar el futuro del Uruguay. Estamos hablando de eso. Y lo que tenemos que remontar
con nuestra confianza, con nuestro programa, con nuestras propuestas, con el Plan País, con apertura. Lo que tenemos que remontar es, vamos a hacer realidad la transformación del Uruguay. Va a dejar de retroceder la salud, va a dejar de retroceder la educación, va a dejar de retroceder la vivienda y va a dejar de retroceder el trabajo, porque vamos a transformar la realidad. Y para hacerlo, esto no es una tarea ni de una ni de dos personas, es una tarea colectiva, en la que vamos a tener que tener presencia territorial del Estado, que ahora no está, se fueron de los territorios, y ya sabemos qué pasa cuando el Estado se va de los territorios. Otros avanzan sobre los territorios y la gente queda tirada. Y esto que lo digo, me hago cargo, porque yo veo la soledad en la que tienen a todos los docentes del Uruguay. Lo veo lidiando con una montaña de burocracia, que la reforma no es sino otra cosa que una montaña de burocracia impuesta. Y este lunes se conoció una nueva encuesta de equipos consultores sobre la intención de voto con preferencias partidarias. 43% de las personas consultadas contestaron que su simpatía política es por el Frente Amplio, 29% por el Partido Nacional, 7% por el Partido Colorado y 3% por Cabildo Abierto. 2% lo hacen por otros partidos. En blanco o anulado respondieron que votarían 4% y hay 12% de indecisos. Esto según equipos consultores. La consulta fue a 700 personas en forma presencial y 700 personas de forma telefónica. La encuesta fue realizada entre el 11 y el 28 de abril de este año. Y vamos ahora a otros temas. El ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, va a declarar en calidad de testigo en la causa que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. El fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Machado, lo citó por el chat, en el que sugiere que la responsabilidad recaería en la entonces vicecanciller Carolina H. Los audios añadidos a la carpeta investigativa son de septiembre del 2022 y forman parte de conversaciones que el ex jefe de la custodia presidencial mantuvo con el escribano Álvaro Fernández, uno de los primeros imputados en el marco del caso Astesiano. Según publicó La Diaria, el ex custodio presidencial va a declarar como testigo este miércoles por un chat en el que sostiene que la responsabilidad política por la gestión del documento va a recaer en la entonces vicecanciller. Ahí la que va a comer es la viceministra por algo que hizo y todavía lo hizo estando nosotros allá en Dubái, cita el mensaje. El fiscal incluyó otros materiales en la causa, entre ellos un mensaje que tuvo lugar un día después de la interpelación parlamentaria por el caso Marcet a las autoridades del Ministerio del Interior y Cancillería en agosto del 2022. Allí uno de los subalternos en el equipo de seguridad de presidencia, el policía Jorge Borges, opinó en un chat con Astesiano que el abogado Alejandro Balbi había sido la persona que movió todo lo relacionado al pasaporte para Marcet y que estaba en la tapa del libro, que puso plata para conseguirlo. Claro que sí, le contestó el ex jefe de la custodia presidencial. Y vamos a otros temas porque la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas negó la compra de Pagnific por parte de la empresa Bimbo. El organismo consideró que se trata de un mercado que es altamente concentrado y con esta adquisición Bimbo quedaría con el 70% del mercado, reforzando su posición dominante. Esto reduciría la competencia en el mercado de panes industriales y mantendría una posición con poder para elevar los precios o distorsionar la competencia. El diputado por el Frente Amplio por el departamento de Soriano, Enzo Malán, realizó un pedido de acceso a la información sobre el uso del tomógrafo en el Hospital de Mercedes. En su momento, el equipo fue presentado como una donación de una organización no gubernamental, pero según el diputado, aún permanece embalado y sin trabajar. El 20 de octubre de 2022, el por entonces presidente de ACE, Leonardo Cipriani, recibió la donación de un tomógrafo para el Hospital Zoilo HL de Mercedes por parte de la Fundación Tiempo de Cerebro. El aparato se presentó como de última generación y se anunció que la fundación construiría la sala de tomografía, una sala de emergencia vinculada al CTI y una sala de ecografía. Ese día no pudo verse el tomógrafo porque estaba embalado y según la información recibida por el diputado
diputado frente amplista Enzo Malán seguiría guardado desde 2022. En diálogo con MBD Noticias, Malán dijo que todo indica que se trata del mismo material, pero para evacuar dudas realizó un pedido de acceso a la información con fecha 13 de mayo, luego de que ACE no respondiera el pedido de informes parlamentario que hizo en diciembre de 2023. El pedido de acceso incluye 7 preguntas referidas a la existencia de cajas marcadas como Revolution ACT de General Electric en un depósito del centro asistencial. Las interrogantes van desde si el hospital de Mercedes efectivamente tiene tomógrafo funcionando, posibles razones para que el equipo siga en el depósito, condiciones de almacenamiento, indicaciones sobre su estado actual, entre otras. Un grupo de personas usuarias de los taxis inclusivos se expresó allí frente a la explanada de la Intendencia para reclamar por la continuidad de este servicio. Se constata una disminución de la flota que lleva adelante este servicio, que actualmente dispone de una sola unidad y además esta, la que está funcionando, podría dejar de funcionar el próximo 10 de junio. Solo funciona un taxi para la ciudad de Montevideo y aquí estamos una cierta cantidad de personas, pero los que nos movemos por esto somos muchas, somos 80 o más y todos necesitamos el taxi porque si bien sí tenemos movilidad de ómnibus con piso bajo y etcétera, pero no es suficiente, sobre todo porque también no cubre todo el horario del día. Los usuarios manifiestan que han tenido dificultades para trasladarse a través del servicio de ómnibus con accesibilidad. Esa seguridad con los ómnibus a veces no la tenemos. Por eso la importancia del taxi, porque o no nos suben a veces a los ómnibus, o hemos tenido accidentes cayéndonos de los ómnibus, entonces por eso nosotros queremos que vuelva el servicio de taxi como se lanzó en 2018, que supuestamente era una flota de 32 taxis y fueron desapareciendo. El tema es el costo. El costo del taxi es mucho, por el tema de adaptarlo. Entonces, muchos dueños no quieren ofrecer el servicio por eso. Bien, vamos a cambiar de tema porque el colectivo Afro Atabaque está reclamando que la justicia actúe por lo que definió como acciones racistas del entrenador de Miramar Misiones, el argentino Ricardo Caruso Lombardi. La organización encabezada por la MAE, Susana Andrade, emitió un comunicado condenando las expresiones de Caruso, quien trató de negro de mierda al juez Javier Ferez en un partido ante Liverpool disputado recientemente. Atabaque calificó esta expresión de acto de odio deplorable, repudiable e intolerable y pidió que se tomen acciones penales ejemplificantes. El colectivo entiende que, de no ser así, lamentablemente seguirán sucediendo este tipo de actos. También se expresó la gremial de jueces, que considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y exhortó a todos los actores del fútbol uruguayo a redoblar esfuerzos para erradicar el racismo. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con dos representantes sindicales ante el cierre de industrias y cuál es el impacto que esto tiene en las fuentes laborales, pero también en las localidades próximas a donde ocurre. Y en este segundo bloque de MBD Noticias vamos a abordar sobre la situación de algunas industrias que han cerrado, sobre todo en el mes de mayo, pero situación que viene de meses anteriores, un mes que ha sido difícil, y por este tema estamos recibiendo a representantes de dos áreas distintas, dos sindicatos distintos, en este caso Enrique Méndez, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, que bueno, en este último tiempo sí te hemos visto por el cierre de la fábrica de la planta de Minas, ¿no? Y en el caso de la industria láctea en Nueva Helvecia. Muy buenos días, gracias por estar. Una situación que es compleja, ¿cómo la están viviendo desde ambos sindicatos? Bueno, buen día, gracias por la invitación.
Desde nuestro sindicato vemos con preocupación la situación de los compañeros de Planta Minas. Creemos que se enmarca en un proceso general de la situación industrial de Uruguay, que Quique va a profundizar un poco más después, que tiene que ver con algunas empresas que ya el año pasado comenzaron a dar señales de cierres parciales o totales, que este año empezamos con Diques Sacos, los compañeros del Zunca, Balsas y Asociados, que son 400 compañeros que están en seguro de paro, o viendo si pueden ir porque la empresa había evadido todos los aportes patronales. Tenemos la situación de Fanasif, tenemos la situación de los compañeros en Nueva Albesia de lo que era la planta Gloria, capitales peruanos. Y bueno, en mayo termina o culmina o empieza con lo que es la planta FNC Minas, que son 150 compañeros en el departamento de La Valleja. Cuando se va al interior del país es mucho peor la situación porque muchas veces es una de las pocas fuentes de trabajo que hay. La Valleja es uno de los departamentos con mayor índice de desocupación del país, con muy bajo nivel de ingreso, con caída de población también, o sea, ahora el último censo y también lo que fue el registro de la Corte Electoral marca que hay un descenso de votantes, por lo tanto hay una migración de San José hacia otros departamentos. Y bueno, eso hace que desde el movimiento sindical encendamos las alarmas de, bueno, cuál es la situación de la industria en general. ¿Por qué? Porque decimos que, bueno, cuando la industria sale, deja de haber una mano de obra calificada con un ingreso mejor del que tiene el común, digamos, de los trabajadores del país. Se sustituye mano de obra nacional por importación, que es lo que va a estar pasando en muchos de los casos. Yo también recordamos a nivel sindical lo que fue en algún momento el conflicto de Bimbo, donde había maquinaria nueva en Uruguay, llevada a Paraguay, donde ahora produce Paraguay, se vende en Uruguay. Que alguno puede pensar, bueno, si viene del exterior es un precio mejor al que tenemos en el país. No es así, o sea, viene al mismo precio, solo aumenta la ganancia de las compañías, no tiene ningún beneficio para la población. Entonces estamos en una disyuntiva donde cada vez hay menos trabajo industrial, somos menos del 10% de la población ocupada del país. ¿En cuánto están en estos momentos? Debemos estar por debajo de los 150.000, o sea, los trabajadores industriales, ¿no? 151.000 creo que era el último número que teníamos, si no me equivoco. Entonces eso marca, digamos, una desindustrialización del país que termina abriendo, digamos, el frente a la importación. Cada vez que estamos ante una situación de este tipo, lo que hacemos los trabajadores es ver cómo solucionamos el problema inmediato. En el caso nuestro son 150 compañeros que hoy se encuentran en seguro de paro, vamos a ver por qué tiempo, porque ayer el Ministerio de Trabajo lanzó algún tipo de amenaza, digamos, a la situación que tienen los compañeros de Minas, y de lo contrario seguiremos en huelga como estamos hoy en Montevideo, ¿no? ¿Amenaza de qué tipo? Bueno, nosotros comenzamos la huelga la semana pasada, el viernes pasado. Planta Montevideo, planta industrial, porque los compañeros por decisión de la empresa ya estaban en seguro de paro en el mes de mayo y en el mes de junio. Por lo que sabemos en la reunión de ayer, que habían varios ministerios y algunos entes viendo la situación de FNC en Minas, buscando alguna solución, se comentó que había posibilidad de levantar la huelga porque si no el gobierno, el Poder Ejecutivo, levantaba los seguros de paro de los compañeros de Planta Minas, que evidentemente como estaban en seguro no estaban en huelga. Y acá en Planta Montevideo no afectaría a nadie porque no creo que hay menos de una docena de compañeros que son los que están hoy en esa situación de seguro. Los demás cortamos la actividad, estamos en huelga, así que no afecta. Pero lo que no vemos es una solución inmediata, digamos, al problema de los compañeros, que implica que FNC diga que deja sin efecto el cierre de la planta. Y bueno, después nos sentamos a discutir cómo queda operativa esa planta en el departamento de La Valleja. Ahora vamos a hablar de las alternativas posibles, pero en el caso de Nueva Albesia, el corte de Gloria, pensando en uno en especial, fue sorpresivo, no había sindicato, es decir, no había organización de los trabajadores en ese momento. ¿En qué situación está y cómo están esos trabajadores? ¿Cómo impactó en el pueblo? Que es una cosa que ahí hacer una serie de menciones en virtud del planteo. Primero, gracias por invitarnos y por recibirnos. El proceso que Fernando menciona de desindustrialización es un proceso que a nivel de PIT-CNT lo tenemos identificado desde la Confederación de Sindicatos Industriales, en el caso nuestro como Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, lo hemos identificado y que no va aislado, va de la mano a un proceso también de lo que nosotros le llamamos primarización de la industria, avance hacia los grandes commodities, el terminar exportando materias primas y no generar mayor valor agregado en el marco de nuestra industria, y que a la misma vez va de la mano de los procesos de concentración también. ¿Por qué? Porque a medida que los procesos de
inversiones que realizan los empresarios terminan siendo cada día más concentrados también, obviamente que apuntan hacia ese mismo proceso en el marco de avanzar hacia lo que, bueno, cada uno entiende que le da su mayor rentabilidad, que es distinto a que le dé la rentabilidad en términos humanos para el pueblo, para la población, para los trabajadores, las familias que están vinculadas en cada localidad a cada una de estas industrias. El accionar de esta empresa Grupo Gloria no fue, primero llamó la atención porque fue muy de golpe, pero no es llamativo porque no fue nuevo. Recordar que por allá por 2015 terminaron echándonos la culpa, así a las trabajadoras y a los trabajadores por una definición que tenían tomada fronteras afuera de nuestro país, una empresa multinacional como el Grupo Gloria. Que lo que hay que decir de forma constante, no se retiran por pérdidas, ellos no presentan balances de pérdida, estas empresas no llegan a diferentes lugares y nos presentan a los trabajadores balances de pérdida. Se retiran cuando les parece y entienden así que circunstancialmente los valores en términos de sus niveles de ganancia no son los que ellos quieren y quieren optimizarlos en otro lugar. Y automáticamente los procesos que debieran ser pensados en perspectiva de desarrollo real para una sociedad, bueno, se detienen en ese proceso y no hay avance. ¿A qué nos referimos? Es muy común encontrar que muchas de estas empresas lleguen con promociones de inversiones, con ciertos beneficios, y luego tienen contratos muy cortos, periodos muy cortos vinculados a eso, hay un seguimiento que entendemos que no es el mejor el que se les da, no hay como un contralor sobre ese proceso que se va avanzando. Tú decís del gobierno o del Estado. Efectivamente, incluso hasta se complejiza hasta para nosotros mismos los trabajadores, en el caso de la industria láctea, porque en el propio Instituto Nacional de la Lechería somos el único actor que no está presente en el marco de las políticas del ámbito rector de políticas de desarrollo para la propia industria láctea. Entonces, ¿no están los trabajadores? No están presentes los trabajadores, están todos los actores, pero es una reivindicación que hemos colocado de forma constante porque no se tiene presente a los trabajadores. Entonces, en ese escenario es que se termina dando por una empresa que no tiene organización sindical una forma de retiro del país que en el Uruguay no estamos acostumbrados a que se funcione de esta forma. Por mensajes de WhatsApp, informándole a los trabajadores que a partir de hoy ya no contamos contigo, informándole a los trabajadores que ni siquiera me conteste el propio mensaje porque no te lo voy a contestar. En una empresa que, bueno, en su momento, y dicho porque nosotros tenemos un desarrollo territorial y tenemos sindicatos en diferentes lugares del país, los propios vecinos así le decían a nuestros propios compañeros. Incumplía con condiciones laborales, incumplía con laudos salariales. Y en ese escenario, bueno, es que nos llama la atención que se hayan retirado, ahora no le van a poder echar obviamente la culpa al movimiento sindical de esta nueva retirada que ellos toman. No es la única. Hay en ese proceso de desindustrialización, en el cual hay que decirlo, nosotros tuvimos reuniones con el ministro de Trabajo, porque tú consultabas en qué estaba, bueno, el propio ministro nos dijo que en la semana siguiente se estaría resolviendo las liquidaciones hacia los trabajadores, legales, supongo yo que en ese entendido podrán así hacerlo. Nosotros dijimos que cualquier trabajador que quisiera acercarse a la federación está de puertas abiertas, aunque no estuvieran organizados en su momento. Al margen de esto, este proceso de desindustrialización, de cierre, de retirada, nosotros le llamamos así de primarización en el marco de la industria, porque también, por ejemplo, la empresa Lactalis, multinacional de la alimentación que se encuentra en Cardona, que tristemente célebre hace un par de años atrás, cuando cerraron en Salto y 50 familias quedaron en la calle, en Salto porque cerró la quesería en Salto, y así hay un proceso donde la lechería industrial empieza a tener grandes impactos negativos, cuanto más al norte del Río Negro, más. Claro, ¿y cuáles son las alternativas? Porque esa era una pregunta que quería hacerle, ¿no? Respecto a qué faltan, perdón, controles del Estado para, bueno, porque irse puede llegar a irse, pienso yo, la gente nos está mirando y dice, bueno, no le sirve, se va. Pero ¿qué es lo que falta o qué es lo que se podría ver para evitar esto o para tener otro colchón? Los trabajadores, los pueblos y demás. ¿Lo mismo en la Fábrica Nacional de Cerveza o la industria en general? ¿Qué alternativas tienen? Bien, son procesos capaz que distintos, ¿no? Los que se manifestaba aquí que con alguna situación particular, a los de la bebida en particular, ¿no? Porque nosotros, si bien Ambev es una multinacional, está en el país desde el año 2000 aproximadamente, ¿no?
Y ahí sí sufrimos el primer, digamos, embate de Ambev con el cierre de la planta norteña. Claro. En el año 2003, con una política de Brasil alimenta al mundo, definió que Uruguay solo tenía 2 plantas de cervecería. Ahora va hacia el otro proceso, que es dejar en una toda la producción, digamos, de cerveza de a litro en envase retornable. Yo creo que hay algunos actores que deberían jugar, como son el poder político, ¿no? ¿En qué sentido decimos nosotros? Bueno, primero que hay que incentivar a la industria nacional. Segundo, no dejar en manos extranjeras todas las empresas. Si uno mira las grandes empresas que hay en Uruguay, frigoríficos, lácteos, bebidas y demás, son todas multinacionales, que toman sus decisiones en otro país. Entonces mañana, como decía aquí, que es un número, bueno, ¿cuánto tiene que dar Uruguay? Uruguay me tiene que dar a mí, como grupo inversor, como grupo que tiene una planta en Uruguay, X millones de dólares. El día que eso no da, dice, bueno, nos vamos, llevamos la operativa a Brasil, Argentina. Para que tengan una idea, la planta Zárate de Ambev en Argentina está más cerca de Paysandú que Minas. Entonces, hoy con la situación de Argentina hay un 40%, casi 30 y pico de capacidad ociosa en las plantas industriales. Con 1 o 2 meses de llenado de Argentina, abastecen el mercado uruguayo. Claro. Entonces, ahí es donde empieza a haber la discusión. ¿Qué medidas toman los distintos gobiernos, o el Estado, si le queremos llamar de alguna forma, de protección a la industria nacional? Que es un poco lo que estamos debatiendo nosotros, ¿no? Bueno, hubo una devolución fiscal en tema, digamos, de devolución de IMESI por el tema del envase retornable del 2008 hasta el 2021, eso ya no quedó, y bueno, eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo que atenta contra la producción nacional, porque en definitiva la importación, si bien paga IMESI, viene a un precio tan barato que va jugando en contra de lo que es la producción nacional. Y va a llevar también a Ambev, y termino con esto, a tomar una decisión en algún momento de decir, traigo a Argentina, y es mucho más barato el costo de producción, ya lo tengo laudado por el lado argentino, y después acá lo único que hago me llevo la ganancia, y después esa ganancia se va a Ambev, no queda en Uruguay. Uno dice, ayer escuchamos a un periodista. 30 segundos y tengo que dar la palabra porque se nos termina el programa. Ambev dice, yo pago de salarios 25 millones de dólares. Esos 25 millones de dólares quedan acá. Si no fueran salario, irían a la multinacional. Claro. Entonces circula en el mercado interno, da vida a lo que es la economía nacional. ¿Qué preferimos? ¿Que se vaya o que se quede? Esas son las discusiones. ¿Méndez? En esa misma 30 línea. segundos, porque los voy a tener que invitar por separado. Los invité juntos porque quería ver una mirada general. Somos colegas, compartimos CNT, o sea, no hay problema. En esa misma línea, la necesidad de una política de desarrollo industrial en nuestro país, eso es sumamente necesario, con protección de la industria nacional, pero también con perspectiva de desarrollo superior al punto tal de que tiene que estar planificado a nivel central en nuestro país, pensando en las necesidades de la sociedad, en las necesidades de las localidades del interior, en las necesidades que se vive para poder luego poder desarrollar una política por rama de actividad lo suficientemente profunda y sostenible para que no tengamos que estar cayendo en aquellas cuestiones que muchos le llaman, definiciones empresariales, pero que nosotros entendemos que no podemos seguir siendo un país tan rico que nosotros podríamos estar generando, rico en alimentos, rico en materias primas en general, pero que las terminamos exportando y que en realidad no les estamos colocando los procesos industriales suficientes para generar el mayor valor agregado en nuestro país, que genere muchísimos puestos de trabajo. La próxima separados. A las órdenes, no hay problema. Espero que con buenas noticias la próxima vez. Esperemos. Gracias. No, a ustedes. Hacemos un brevísimo contacto con Juliana Perdomo, que está allí en las puertas de Fiscalía. Juliana, adelante. Así es, Pilar, buenos días para todos. En minutos, a partir de las 9 de la mañana, se espera que llegue aquí a declarar el ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, actualmente recluido y condenado a la cárcel de Florida. Astesiano es citado por el fiscal de delitos económicos Alejandro Machado por la entrega de pasaportes al a Sebastián Marcet, actual narcotraficante, y en este caso, por esta causa, ayer también declaró el actual abogado de Marcet en Uruguay, Santiago Moratorio, y también como se hizo presente aquí en Fiscalía, un funcionario de Cancillería, que es el encargado de realizar las tareas informáticas, las auditorías internas en Cancillería, que también declaró ayer en calidad de testigo. En este caso, Alejandro Machado tiene que investigar otra línea, que es la denuncia de la ex subsecretaria
subsecretaria Carolina H., que denunció en noviembre pasado este caso por los chats que fueron borrados luego de mantener conversaciones con el ex subsecretario también del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y que ambos derivaron en la denuncia de la renuncia de ambos jerarcas. Nosotros nos quedamos trabajando por aquí y seguramente tendremos más novedades al mediodía. Muchísimas gracias, Juliana. Veremos entonces qué pasa a las 13 horas en la actualización informativa. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía con los compañeros de Ciudad Viva y, bueno, a las 18:55 la edición central. Volvemos la próxima jornada a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada y cuídense del frío.